Carlos Brus por parte de su bancada, ¿no es cierto?, Concertación Parlamentaria, y también por este colectivo Unión Civil, el colectivo Unión Civil Ya, que le está presentando 10.000 firmas para presentar el proyecto, que si bien no son las reglamentarias, las necesarias, porque se necesitan 60.000, es un acto simbólico bastante importante. Vamos a hablar sobre ese tema y sobre otros con Susana Chávez, directora de Pronsex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y el Frente Bienvenida. Amplio también, ¿no? El Frente Amplio, hay bastante apoyo, pero sí, le llamó la atención el apoyo de Mulder, de Mauricio Mulder, ¿no? Bueno, pero afortunadamente las personas van cambiando, creo, y van entendiendo mejor de lo que se trata, ¿no? Y creo que te comentaba que si hubiésemos hablado de este asunto hace 5 años, probablemente hubiese sido muy difícil entenderlo, pero ahora, cuando hay una comunidad, personas, cuando se conocen casos concretos de personas, parejas que no han podido o no tienen impedimento de desarrollar su vida, su proyecto de vida, entonces es cuando uno comienza a poner atención que finalmente también necesitamos una política que nos acerque a la realidad de la gente respetando los derechos humanos, ¿no? Sin duda, y es un espaldarazo tener la venia del Ministerio de Justicia o la Defensoría del Pueblo. Absolutamente. Pero también en contra tiene a Cardenal Cipriani, que ha llamado a un referéndum. Sí, pero digamos, yo creo que lo más importante aquí son dividir las aguas. Entonces, entendemos que la postura de la Iglesia puede ser una postura en contra y puede ser una postura que influya sobre su, digamos, sobre el mundo pastoral al cual ellos se deben. Pero aquí estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de derechos, estamos hablando de población nacional, y donde hay autoridades que definitivamente sí norman la vida de las personas, ¿no? Es decir, ¿para usted no va a prosperar el tema de este pedido, esta propuesta de un referéndum? Creo que no, porque además sería un mensaje totalmente arbitrario y abriría puertas a situaciones totalmente inesperadas y no queridas. Entonces, por ejemplo, si nosotros, si hay algún punto, porque primero, lo que se están discutiendo en la mesa y que ha puesto justamente también el cardenal Cipriani, son 2 temas, el tema de uniones civiles y el tema de aborto terapéutico. Claro. Ambos temas son absolutamente legales y constitucionales, porque el país hace bastante tiempo tiene una postura en contra de la discriminación. En este país, por ley, nadie debe ser diferente, ni nadie tiene que tener alcances distintos en derecho, y por lo tanto, por otro lado, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Entonces, al poner esta propuesta y de asumirse, sería absolutamente peligroso. Tendríamos que poner en discusión, por ejemplo, si es legal o no pagar las multas de tránsito. Entonces ahorita tenemos miles de personas con multas y podrían decir, no, hagamos un referéndum para ver si las papeletas de tránsito son válidas, hay que pagarlas. Entonces, en eso, ejemplos 1000. No pagamos impuestos, entonces porque hay gente que piensa que no hay que pagar impuestos, no cumplimos con nuestras obligaciones, porque hay gente que no quiere cumplir con sus obligaciones. Entonces, esto sería un atentatorio contra el Estado de Derecho. Y no ha prosperado dentro de, digamos, ninguna bancada que hasta ahora sepamos, ¿no? Todos más bien están defendiendo los fueros del Congreso. Porque sería absolutamente irracional. Entonces, yo creo que esta ha sido una propuesta no pensada, sin tener en cuenta 2 cosas además, que no se puede poner en consulta ni los derechos humanos ni el desarrollo de las leyes, porque sería renunciar además a la función, como se señala, la del Congreso, ¿no? Muy bien, importante sin duda esta iniciativa del colectivo Unión Civil Ya, representativo, las 10.000 firmas, el apoyo en el Congreso, y vamos a ver finalmente, porque se espera que en 2 semanas aproximadamente pase a ser discutido en la comisión. Así es, bueno, señalan de que lo pondrán en un orden de prioridad, y yo creo que sí necesitamos que esto se dé por zanjado, y esperamos que el otro tema que está todavía pendiente, que la ministra de Salud, que ya mencionó que salía para este semestre de aborto terapéutico, finalmente ya tengamos un protocolo de aborto terapéutico, porque estos no son temas en discusión. 90 años que no hay un protocolo. 90 años, y la ministra nos pide 4 meses más. Bueno, pero el otro día el doctor Solari, que fue también ministro de Salud, lo que mencionaba es que él no entendía cómo un documento de un ministerio puede ser más importante que un reglamento del Congreso, porque ese es el tema, que no está reglamentada la ley. Pero es absurdo, porque la ley está dada
y lo que en realidad ni siquiera, ni siquiera se necesitaría tener un reglamento, pero ¿cuál es el tema? El protocolo. El protocolo, ¿por qué? Porque si no hay protocolo, el CIS no puede asignar recursos, porque entonces no se reglamenta en el tema si hay una complicación, a dónde yo demando mis derechos como paciente frente a una negligencia, o el médico en cómo se rige, cómo programa los insumos que van a necesitar. Entonces, de verdad, esto es un tema que hay que sacarlo ya mismo. Bueno, vamos a esperar entonces la decisión del Ministerio de Salud, pero justo cuando hablábamos precisamente sobre esta iniciativa, sobre la unión civil, yo decía, ojalá que no pase lo mismo que pasó con una ley que era importante también, ¿no es cierto? Que era el tema de los crímenes de odio, ¿no? Que estuvo ahí y no pasó. Sí, y lamentablemente entre lo que pasó ese proceso de crímenes de odio y hasta el momento son varios casos que tenemos que ver en la televisión de personas que son cruelmente torturadas o asesinadas a causa de su orientación sexual, ¿no? Bueno, un último caso que dimos a conocer fue también en Cuarto Poder, que es una pareja de lesbianas, ¿no es cierto? Y que una de ellas fue agredida por el hermano de la pareja. Una pareja que vive 10 años, que crían un hijo juntas, que tiene 11 años la criatura, donde además una cosa bien interesante, estas son dos mujeres muy queridas en su pueblo, en Yurimaguas. Tal es así que cuando ven semejante atrocidad, es el pueblo quien se organiza con su alcalde y quien trae a la mujer a Lima para ser intervenida. Entonces, ahí algo nos tiene que decir que esta insanía, este odio, tiene que ser parado. Ahora, sin duda, estos crímenes de odio, que generalmente son por orientación sexual, ¿no es cierto?, o identidad de género, como es este ejemplo del que estábamos hablando, y hay muchos más, están asegurando pues un alto nivel de impunidad. ¿Hay cifras, por ejemplo? ¿Hay cifras respecto a los niveles de impunidad que se dan precisamente por no tener una ley de crímenes de odio? Mira, se sabe que los crímenes menos investigados son aquellos que suceden en parejas o en personas por su orientación sexual. No se investiga, se reporta la muerte. ¿Y qué se reporta? Se murió peluquera, se murió alguien, digamos, como que no tuviera ningún valor social. Pero el problema con esta ausencia de legislación no es tan solo en el tema que tiene que ver con el asunto criminal, penal, sino con lo que significa políticas sociales. Entonces, nosotros, por ejemplo, venimos discutiendo desde hace mucho tiempo el tema del bullying escolar. Y es cierto que se han generado medidas, pero como no se quiere pronunciar el tema de orientación sexual que podría darse, digamos, a causa de esa razón, no se atiende, no se incorpora temas de educación sexual para justamente entender. Ahora, para que la gente entienda por qué es importante que exista un delito tipificado como crímenes de odio por orientación sexual, porque claro, ahora que veíamos este caso que le comentaba del domingo pasado, puede decir, bueno, pero se puede acusar por intento de homicidio. No es lo mismo intento de homicidio. No es lo mismo porque aquí hay primero una inseguridad instalada en un determinado grupo de personas, que además se constituyen en población altamente vulnerable. Probablemente yo, si salgo a la calle y si estoy frente a una situación, a lo mejor soy asesinada, pero no es por mi condición. ¿Te das cuenta? Eso me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, y yo espero que eso no ocurra jamás. Pero bueno, toco madera, exactamente. Pero cuando se trata del reconocimiento de que es por orientación sexual e identidad de género, allí ya estamos identificando un grupo, lo que además nos permitiría entrar en un tema de prevención. Ojo, no tan solo se trata de incrementar las penas, sí es importante que se sepa que es un terrible delito, pero además esto también nos permite entrar a educar, a informar, y eso es lo que también queremos. Nosotros no queremos más muertes en las calles, queremos una población mucho más consciente de que no se puede hacer diferencias de la gente por lo que ocurre en su intimidad. Lo que ocurre en la vida de la gente con su pareja es un tema privado, no es un tema que nos molesta a los demás. Entonces aquí también hay una intromisión de este tema que corresponde exactamente a tu proyecto de vida. Pero esa intromisión que se vio claramente en el Congreso de la República, porque nosotros ya lo veíamos dentro, ¿no? Y en la puerta del horno se quemó el pan, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que sucedió con esa ley. ¿Podría volver a pasar?
con este proyecto? Lamentablemente lo que sí tenemos que decir es que nosotros, y eso es un secreto a voces, de la existencia de bancadas religiosas, que no han llegado precisamente al Congreso ni para legislar, ni para, digamos, hacer un país más igualitario. Han llegado con un proyecto religioso. Nosotros hemos tenido en la legislatura anterior, digamos, en las últimas elecciones, 38 congresistas postulantes con identidad religiosa. Y ahora también están. Entonces, ¿pero cuál es el objetivo? ¿Bloquear este tipo de proyectos? Bloquear este tipo de proyectos, este tipo de avances, porque esa es su única agenda. Y, por supuesto, esto lleva a una serie de componentes. ¿Sabes lo que se está discutiendo en este momento en el Código del Niño y Adolescente? Que la educación sexual tiene que ser una responsabilidad de los padres y no de las escuelas. ¿Tú te imaginas de aprobarse una ley en ese sentido? Lo único que se va a sembrar es más inequidad, porque los padres que estén seguramente en mejores condiciones cubrirán esas expectativas. Pero ¿qué pasa con el resto de padres que no necesariamente están en esas condiciones? Entonces, eso se está discutiendo en el Congreso. Ahora, ¿qué bancadas religiosas? ¿A quiénes se refiere específicamente? Lamentablemente son bancadas que por una identidad religiosa cruzan en todos los grupos políticos, donde lo primero que se pone por delante es estos temas como su tema de mayor peligro, ¿no? Entonces, no, los conocemos, bueno, desde el congresista Rosas, que tiene estrictamente una agenda dedicada todos los días, hasta asesores que se pasean en el Congreso y que aparecen como enlaces parlamentarios de oficinas del Estado, como es el señor Carlos Polo, por ejemplo, que tiene una agenda permanente colocando allí de que con un retroceso hacia los derechos humanos, ¿no? Ahora, pero como políticas de Estado, ¿sienten apoyo? Porque, por ejemplo, ya mezclando un poco todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto? El aborto terapéutico, digamos, tiene 90 años en el limbo, pero podríamos esperar que por un tema de inclusión social que se ha mencionado en este gobierno, avance, ¿cierto? Eso es por un tema. Entonces, además por una urgencia sanitaria. Pero además lo que me viene a la mente es un poco de contradicción respecto a las políticas públicas, respecto a reproducción también, a salud reproductiva, porque Solari fue ministro de Salud, sí, altamente conservador en un gobierno altamente liberal, además, y en de Alejandro Toledo. El único periodo que el Estado puede demostrarse con cifras el profundo retroceso en salud sexual y reproductiva, con un menor acceso a métodos anticonceptivos y un incremento de uso de métodos folclóricos. Ese fue el balance de la gestión Solari Carbone. Y Ana Jara, por ejemplo, que es de este gobierno, ¿ah? Digamos, o sea, nosotros no hemos visto concretamente una posición antiderecho, en la medida que ha tenido también una viceministra muy progresista y siempre defendiendo el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Al contrario, yo creo que inclusive en la gestión de la ministra Ana Jara, para ser justa, ha sido aprobado, recomendado por su sector la aprobación del aborto terapéutico, ¿no? Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir conversando sobre este tema. Todavía queda pendiente el aborto terapéutico, el proyecto de la Unión Civil. La discusión del Código del Niño y Adolescente, además, que está muy complicado. Y, bueno, los crímenes de odio. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los crímenes de odio? Bueno, esperemos que el congresista Bruce retome ese tema, que ha liderado muy bien y que nos ha hecho zamaquear a la sociedad en su conjunto, y que creo que, de verdad, creo que vamos por un camino que nos cuesta demasiado. Pero ya tiene más apoyo, ¿no? Sí, yo creo que tiene muchísimo más apoyo. Parece más que la vez pasada. Así es. Ojalá. Ojalá. Bueno, Susana Chávez, directora de Pronsex.